vamos a entrar ahora sí en los temas. El día de ayer hablamos de Interjet, ¿se acuerdan? Que es uno de los temas que habíamos estado siguiendo ya desde hace tiempo, no con tanta, no tan recurrente como nos gustaría, pero sí hemos seguido el tema desde hace varios meses, desde que vimos que había problemas entre que si el pago de impuestos, que si no querían pagar, que si había negociaciones, que si demás, que si empezaron a irse a una quiebra, que si hay molestias por parte del personal que derivan en huelga y demás. Dicho esto, mis amigos, ayer, muy bien, sí, no fue hoy, fue hoy, Jimena Garmendia me hace algunas correcciones, me dice, hay cosas que no están precisas en la información y qué mejor que alguien que se especializa en esos temas, qué mejor que alguien que lo vive, que lo vio de cerca, que lo conoce, para explicarnos lo que pasa justamente en un tema como Interjet. Me preocupa, claro, porque recuerdo brevemente Mexicana de Aviación y no quisiéramos pensar que por ahí va el tema o que derivaría en algo similar, tomando en cuenta que pues prácticamente la única aerolínea que vemos que se fortalece es Aeroméxico. Entonces, sí quisiera hacer esas precisiones y le agradezco enormemente a Jimena Garmendia que me acompañe esta noche. Mi querida Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. A ver, Jimena, ayúdanos y danos luz en este camino. ¿Qué está pasando con Interjet? Como lo decía, viene arrastrando problemas y arrastrando problemas y arrastrando problemas. Ayer publican un comunicado en donde aparentemente, digamos, la forma de solucionarlo es que los fundadores, o sea, los alemán, los mandan como presidentes honoríficos y asume formalmente la dirección otro empresario que invierte, ¿no? Le inyecta capital para rescatar a la empresa o cumplir con las obligaciones que tiene pendientes. Pero justo me decías que no es del todo correcto lo que mencionábamos ayer. Explícanos qué pasa. Vamos a comenzar por el principio. Las aerolíneas son una concesión que otorga el Estado para que un particular explote la aerolínea. Esto es, el Estado, la SCT, es quien da la concesión a un particular, en este caso los alemán, para que puedan hacer uso del espacio aéreo mexicano. Básicamente eso es una aerolínea. ¿Qué sucede? Que no puedes tú primero decir, como salen el día de ayer a decir los del Valle, que los alemanes son miembros ya honorarios. No, siguen siendo los dueños porque a quienes se les otorgó la concesión fue a ellos. Y es cualquier transacción que quieran hacer, tienen que hacerla ante la SCT, ante Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque es quien regula y tiene que ver la viabilidad y el buen uso de lo que es la concesión. Es por eso que soy muy crítica en ese punto. Los del Valle les están literalmente lavando la cara de toda responsabilidad a los alemanes. Eso hay que dejarlo claro como primer punto. Ok, les están, o sea, prácticamente lo que me estás diciendo es una situación en donde yo entro a lavar las manos, o entro como a solucionar el problema, pero no están solucionando nada, solamente lo están pintando como para la opinión pública. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos de tomar esta decisión en el caso de Interjet, por ejemplo? Mira, ya lo vivimos en el caso de Mexicana de Aviación cuando años atrás, hace 10 años exactamente, Gastón Azcárraga vende a Tenedor Acá las acciones de Mexicana de Aviación, el 95% de las acciones se las vende a Tenedor Acá por 1,000 pesos. En ese entonces, Javier Lozano dijo, no nos podemos, como gobierno, no podemos intervenir en una, ¿cómo se diría? En un intercambio entre particulares, lo cual es mentira porque hay que empezar por el principio que es las aerolíneas son una concesión que otorga el Estado. A partir de eso, el Estado no puede hacerse de la vista gorda y tenemos un grave problema con la SCT, no ha intervenido ante este caso porque la SCT es quien debe de velar, hay una subsecretaría de transportes, es quien debería de estar velando que se haga un buen uso precisamente de la concesión. Entonces, cualquier movimiento que hagan las empresas tienen que informárselo a la SCT. Hay 20,000 informes de todas las aerolíneas porque se lleva un registro.
no se mandan solas. Hay una autoridad aeronáutica que tiene que verificar que efectivamente cumple con todos los requisitos de seguridad, que cumple con todos los puntos que la concesión misma enmarca. Entonces, lo que están haciendo es precisamente esto que tú decías, es lavarle la cara a los verdaderos dueños, haciéndoles creer y calmándole el enojo que hay tanto de los pasajeros como de los trabajadores, porque en este caso tenemos, se adeudan 5 quincenas ya, son 5 quincenas las que se adeudan. Además, se adeudan 5 meses de pagos de vales a los trabajadores de Interjet, los traen de promesa en promesa. La operación de verdad es mínima, tienen 4 aviones volando, 9 vuelos diarios y apenas hoy empezaron a volar, después de estar 5 días totalmente parados por falta de turbocina. No ha habido ninguna inversión, no han invertido un clavo y esa es la triste realidad. Aquí hay 2 secretarías que deberían de estar muy al pendiente. Una es la SST, y ya lo expliqué por qué, por el hecho de la concesión, pero la otra parte es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que debería de estar velando por los derechos laborales. Yo vengo denunciando en la falta de pago desde hace meses de parte de la empresa, esta falta de pago desde hace meses ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y no ha hecho absolutamente nada. Por más que se le dice, tiene que intervenir porque no puedes permitir que la empresa diga, pues ahorita no tengo, no te pago, pero te pago dentro de 3 días y después llegan los 3 días y te pago dentro de 5 días. Es por eso que el sindicato, la sección 15 de la CTM, quien agrupa a todos los trabajadores de Interjet, emplaza a huelga a la empresa. Y ese emplazamiento lleva meses prorrogándose. Se supondría que hoy tendría que estallarse, hoy a las 12 de la noche, tendría que estallarse la huelga, pero no la van a estallar porque ya mandó comunicado el sindicato diciendo, bueno, si nos pagan una quincena, pues la huelga no tiene caso. Aquí el problema es el adeudo que se tiene con los trabajadores, el adeudo que se tiene con el público, con los usuarios y sobre todo la falta de vigilancia por parte de 2 secretarías de Estado. Precisamente quien nos bajó de vuelo hace 10 años fue la SST junto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o sea, fue Javier Lozano, Orcasitas y Felipe Calderón. Fueron quienes nos bajaron de vuelo. Y puntualizando, Aeroméxico no es una aerolínea mexicana. Aeroméxico es una aerolínea gringa con cara de mexicana, por eso está llevando su proceso de reestructura en Estados Unidos, acogidos al capítulo número 11. Ok, ahora, con esto me das mucho más luz a lo que mencionábamos ayer. Justo ayer la queja era sobre la SCT, ¿no? Decir, a ver, la SCT debería de estar haciendo algo, no hay actividad. Cuando yo busqué el tema, cuando nos asesoramos con un abogado especialista en derecho laboral, justamente su tema fue, el comentario fue, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya tuvo que haber intervenido, pero no vemos que haya hecho algo, no hay nada. Parece que incluso no va a haber ningún tipo de acción o movimiento cuando ya se tardaron. O sea, es algo para que la SST ya tuviera que haber intervenido. Ahora, me queda claro que aquí hay varios factores. Uno, pues los empleados, ¿no? Me dices que son 5 quincenas, más adeudos que ahí vienen arrastrando de vales y demás. Entonces, ¿de cuánto dinero hablamos con los trabajadores? Pues estamos hablando de una muy, muy buena cantidad de dinero. Exactamente no te lo sé decir, porque los sueldos varían, ¿no? Con todos los trabajadores, pero lo que sí te puedo decir, y aprovechando el tema de la requisa, sí, existe la figura de la requisa, pero ayer que hablabas de la requisa, y en la mañana que vi el video, yo así de, no, es que así no funciona la requisa. La requisa es que la empresa pase a manos del Estado y el Estado se haga cargo de la empresa. Eso es la requisa. ¿Por qué? Porque un piloto militar no puede volar un avión comercial porque cada avión tiene diferentes tipos de cabina, las cabinas son diferentes y cada piloto tiene una licencia para volar específicamente una cabina. Un piloto de Boeing no puede volar un avión Airbus, como un avión Sukhoi, como un avión ATR, o sea,
Entonces, los pilotos militares no tienen el adiestramiento ni la licencia para que puedan volar aviones comerciales. ¿Qué es la figura de la requisa? Es que el Estado entre como patrón de la aerolínea y ponga orden. Eso es una requisa. Ahora, ¿y qué pasa? O sea, los empleados trabajarían, o sea, se les reintegraría, regresarían al puesto, los pilotos de Interjet, en este caso, ¿trabajarían ahí? Todos trabajan igual. El chiste es que el Estado se hace cargo de la empresa para dos cosas: reestructurarla y después, en dado caso, venderla. Eso es la figura de la requisa. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si los empleados se mantienen en huelga? O sea, la empresa, digo, el Estado, si asume eso, tiene que solucionarlo. Eso es, o sea, es parte de la figura. Ok. Ahora, mencionas que Aeroméxico, que aquí hay una persona que nos dice no al voto electrónico, dice que Aeroméxico no es mexicana. Hay gente que no lo sabía, ¿no? Como que le sorprende la parte de Aeroméxico no es mexicana. Yo sabía que había inversión extranjera, tampoco ubicaba que no fuera mexicana, y ahora me queda aún más claro el tema de mexicana. Sácame de una duda. Cuando también estoy buscando la información sobre el tema de Interjet y la parte laboral, nos mencionan justamente que el tema de mexicana lo habrían quebrado o se habría prácticamente destruido, por así llamarlo en su momento, para impulsar a Interjet. ¿Eso es correcto? No, no. La quiebra de Mexicana fue una quiebra fraudulenta, fraguada por el dueño Gastón Azcárraga, quien quería una aerolínea para sus hoteles, porque él a su vez era dueño de Grupo Posadas. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba tener su aerolínea que llevara a los pasajeros a hospedarse a sus hoteles. Cuando se topa con pared con los sobrecargos que no ceden a un convenio de productividad, porque lo logró con los trabajadores de tierra y se ahorró $50 millones, con los pilotos, fueron $25 millones, con tierra $50 millones en ahorro, y cuando trató de lograr un acuerdo con los sobrecargos resistimos en aquel entonces, y entonces nos tuvo que demandar por un conflicto colectivo de naturaleza económica en 2007. Ante esa situación y no poder pauperizar los contratos colectivos de trabajo a su gusto, porque nosotros dimos la defensa en nuestros derechos laborales, ¿qué es lo que hace? Empieza a triangular las pérdidas de sus hoteles a la aerolínea, y las ganancias de la aerolínea se fueron a los hoteles. En esa época, en esos años, fue que creció muchísimo Grupo Posadas y abrió nuevas divisiones de sus hoteles, como los hoteles Aqua, como los hoteles One. Entonces, fue una quiebra fraudulenta y maquinada para al cobijo, por supuesto, de Calderón, quien permite que haga esto Gastón Azcárraga, y se vaya impune. Ese es el caso de Mexicana de Aviación. No fue para favorecer a Interjet, al contrario, fue para favorecer a Aeroméxico, porque los hermanos de Margarita Zavala estaban como accionistas de Aeroméxico. Vaya luz que nos das en el camino. Esta alianza, que es la que forma Aeroméxico, que es Star Alliance, actualmente tengo entendido que está formada por 27 aerolíneas en todo el mundo. ¿Cómo queda el esquema de aerolíneas en México con un Interjet que está, pues aunque ya le inyectaron recurso, pues está bastante cojo? Tenemos Volaris, está, ¿cómo se llama esta otra aerolínea que está por ahí? Viva Aerobús. ¿Cómo queda el esquema, no? ¿Cuál es el panorama, por ejemplo, para el usuario, no? Aquel que va o usa mucho los vuelos. Ahora sí que, vaya, no es recomendación ni comercial, pero ¿a dónde confiamos? ¿Cuál es este panorama con las aerolíneas aquí en México? Mira, yo puedo denunciar lo siguiente: hay una falta de atención a lo que es la industria aeronáutica mexicana, porque es increíble que México como país, total, como país, sumando todas las aerolíneas, incluyendo Aeroméxico, todas, no llegamos ni a 250 aviones.
Cuando una sola aerolínea norteamericana, como lo es Delta, como lo es United, como lo es American Airlines, mínimo ahorita después de la pandemia y con todos los reajustes, cuentan con flotas de 800 aviones aproximadamente cada una. ¿Cómo competimos con esa diferencia de flota de aviones? Ahora, no hay que olvidar que días antes de que se fuera Peña Nieto del gobierno, autorizó la apertura de los cielos. ¿Qué es esto? Que las aerolíneas extranjeras, como Estados Unidos, puedan hacer vuelos de cabotaje en México. Esto es, volar no directamente a la Ciudad de México o a Guadalajara o a Cancún, sino poder hacer un Los Ángeles, México, México, Cancún. Eso es un vuelo de cabotaje y eso es abrir los cielos. Eso significaría el fin de la aviación nacional y estaríamos a merced de las aerolíneas extranjeras, quienes tendrían que decidir si van a una ruta o no, porque no habría autoridad nacional que los pudiera obligar a no perder la conectividad en el país. Ok, y entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué es lo que debería, cuáles deberían ser las acciones, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué se necesita para solventar esta falla? Que vaya, México es un país que tiene un problema con un aeropuerto, pero ni siquiera porque sean los aviones propios los que estén saturando el área, sino que son entre los propios, entre los mexicanos y los de afuera y demás. ¿Cuál es el papel del gobierno acá? Mira, yo creo que hace falta mucho trabajo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su subsecretaría de Transportes. Ellos tienen que ver y velar que todas las empresas cumplan con lo estipulado en sus concesiones y en el momento en que dejen de cumplir, pues ponerles un alto y decir, a ver, estás en riesgo de perder la concesión. O lo arreglas o lo solucionas o me regresas la concesión. Y también al Estado, como en años pasados, en sexenios pasados, todo se ha privatizado, siempre se ha pensado que privatizar es lo mejor. Hace muchos años, cuando México vivió la era dorada de la aviación era nacional, le pertenecía al Estado mexicano. Mexicana de Aviación era del Estado, al igual que lo era Aeroméxico. Y fue la época dorada de la aviación en este país. Siento que estamos muy lejos de regresar a eso. Aquí, Jimena, me preguntan, veo entre las preguntas que nos hacen, una en donde nos dicen, ¿por qué quiebran las aerolíneas? ¿No? O sea, creo que aquí la pregunta que nos hacen mucho es esa. ¿Por qué estarían quebrando las aerolíneas? ¿Cuál es ese factor? ¿Qué es lo que falla en la administración? ¿O qué es lo que está pasando al interior que vemos que están quebrando, que están yéndose muchos a números rojos? Mira, primero hay que reconocer que la aviación, la industria aeronáutica, es una industria de alto riesgo, que depende de si sube el petróleo, si baja el petróleo, si sube el dólar, si baja el dólar, todo lo afecta. Entonces, es una industria sumamente vulnerable a todos los cambios buenos o malos, y eso es lo que ocasionan que si no sabes administrarte muy bien, puedas llevar una empresa a la quiebra. Y acá, entonces, la pregunta que siempre hacemos, estamos en una administración que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por no rescates a privados. Aquí hablamos de un rescate o hablamos de una reestructuración o de qué hablamos. Yo hablaría de un modelo como se usa en Europa con las aerolíneas como lo es KLM, Air France, British Airways. Precisamente es una inversión mixta. El gobierno invierte una parte y queda como inversionista y accionista de la aerolínea, pero otra parte es una inversión privada, es una inversión mixta en donde gente inversionistas privados y el Estado están invirtiendo en esta aerolínea. Eso es lo que hacen los países europeos. Y Jimena, ya para ir cerrando, aprovecho que estás acá, nos metimos no hace mucho en el tema de sindicatos y también está el sindicato de aviación. ¿Cómo está el tema en el sindicato de aviación? ¿Podemos decir que es más, menos, no hay corrupción? ¿Cómo funciona por ahí? Mira, son muchos los sindicatos que están metidos en la aviación. Está ASTA, que es el sindicato de pilotos, y ellos tienen la contratación colectiva de Aeroméxico,
Aeroméxico Connect y Aeromar. También tenían la contratación colectiva de Mexicana y Mexicana Click, en el caso de ASPA. Está ASA, que es el sindicato de sobrecargos, y tiene la contratación colectiva de Aeroméxico, de Aeromar, tenía la contratación colectiva de Click y de Mexicana. Está la sección 15, que tiene la contratación colectiva de todos los trabajadores de Interjet. Está el STIA, que tiene la contratación colectiva de los sobrecargos de Connect. Está el Sindicato Independencia, que tiene la contratación de los trabajadores de tierra de Aeroméxico y Aeroméxico Connect. Y está el Santas, que tiene la contratación colectiva de Mexicana Aviación. Son varios sindicatos, pero casi todos, si no es que la mayoría, tienen el mismo patrón, a excepción de ASPA, que es el único que podemos como que sacar de esta bolsita, porque ellos sí siguen respetando lo que es la democracia sindical, a pesar de todas las fallas que pueda tener como sindicato. ASPA sigue siendo fiel a que cada 3 años cambian de secretario general, no se reeligen, siempre llegan otros a la dirigencia, hay una pluralidad de ideas dentro de su comité ejecutivo, no es mi club, no son mis cuates, que no puedo decir de los otros sindicatos, donde en el caso del Sindicato Independencia, bueno, lleva más de 40 años el secretario general, lo mismo en el Santas, lo mismo en el Estías, que ese es un sindicato más bien familiar, lo mismo ASA de México, que es mi sindicato. El secretario general ya lleva 4 periodos, 4 gestiones al frente, y bueno, para lo que se ve va a seguir ahí, religiéndose de manera permanente. Y por ejemplo, ¿qué opinas? Este ya es más un tema de opinión. Bien me recuerda aquí el señor productor que ya hubo una política que salió del sindicato de aviación y hablamos de Barrales, ¿no? Vaya, tan se volvió gris Barrales que ni me acordaba. ¿Cuál es tu opinión de la participación de alguien que esté en el sindicato en la política? ¿Puedes hacer algún tipo de evaluación del papel? ¿Aportó algo, por ejemplo, Barrales a la aviación, al sindicato? ¿Cuál podría ser ese balance? Mira, te voy a decir rapidísimo. El motivo por el cual llega Alejandra Barrales a la política es de la mano de Rosario Robles. Rosario Robles le pide a Alejandra, porque se la presenta Hernández Juárez. Hernández Juárez es el padrino político de Alejandra Barrales y ella quiere incursionar en la política. Se la presenta a Rosario y Rosario le dice: mija, haz un proyecto social y te meto a la política. Sí, hizo una guardería que al día de hoy sigue en pie, cayéndose a pedazos, que nos costó varias revisiones a los sobrecargos, que nos costó una huelga, nos costó mucho dinero y se está cayendo literalmente a pedazos, pero le dieron su diputación federal, lo obtuvo gracias a eso. La idea y lo que nos vendió a nosotros cuando yo estaba volando y Alejandra se nos acercó era hablar del tema aeronáutico, que no había nadie que hablara de la aviación y ella se iba a proponer a trabajar en este tema. Tan es al día de hoy falso que nunca habló del tema aeronáutico. Siempre se dedicó a otros casos, pero eso sí, cuando salía algún tema específico, iban y le preguntaban y se montaba, porque así se montó en el caso de Mexicana y en otros casos más en donde cuando necesita brillar utiliza el sindicato de sobrecargos, pero no es la única. No es la única. Tenemos muchas sobrecargos que están al día de hoy en la política. Bueno, ya me desilusioné. O sea, yo pensé que nada más era Alejandra Barrales y prácticamente podríamos decir que las sobrecargos que ahora están incursionando en la política fueron por el mismo brillante camino que Alejandra. De hecho, Alejandra las metió. Ya, renuncio, sale, bye, renuncio, no se diga más. Creo que ya nos das muchísima luz en el camino. Mi querida Jimena, es un placer tenerte por acá y esperamos tenerte de nuevo más presente por aquí. Te agradezco mucho que me hayas tuiteado y pues esta también es tu casa. Muchas gracias. Pues, ¿dónde te puede seguir la gente para que también te vayan a seguir por allá? Bueno, me pueden seguir en mi Twitter, que es Jime-Garmendia, o me pueden seguir en mi página de Facebook, que se llama Jimena Garmendia Periodista. Ahí me encuentran, todos los días doy información sobre la aviación. Pues muchísimas gracias, Jimena, y felicidades por tu trabajo. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes.